de, de investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Faltarían cuántos compañeros? Faltan pocos, ¿verdad? Solo faltarían 2, licenciado. 2, ¿verdad? Somos 19, María José. Sí, faltarían. Correcto. Bueno, pues ustedes mandan, ¿verdad? Y si las compañeras ya están, podemos iniciar la exposición, ¿verdad? Me interesaría, si es posible, ¿verdad? Que pudieran activar sus cámaras las compañeras en la medida que van exponiendo, no sé. Creo que nos gustaría a todos pues poder, ¿verdad? No sé, poder ahí saludarlas de manera un poco más directa, ¿verdad? Con la cámara activada. Entonces, si fueran tan amables. Está bien, licenciada. Muchas gracias, Darla, muy amable. Sí, gracias. José, ¿será que nos podrías poner las diapositivas, por favor? Buenas noches, compañeros. Hoy les vamos a exponer sobre el tema de las primeras instituciones económicas y políticas de la explotación colonial. Vamos a comenzar con un pequeño contexto acerca de estas ubicaciones geográficas en donde se inician estas instituciones económicas y políticas. Y pues se hace mención que la conquista del actual territorio centroamericano estuvo mediada la puesta en práctica de medidas de diversas índoles que aseguran el dominio español sobre la población vencida. Y pues una de estas divisiones territoriales que tuvo como unas medidas, pues son unas gobernaciones que se fueron definiendo. En estos primeros años, pues las gobernaciones eran concedidas por méritos que se daban en esta conquista. También dice que en los primeros años fueron una etapa en la que los conquistadores iban con un fuerte deseo de conseguir esas riquezas de las tierras para poderlas explotar, y de lo que consiguieran de esto, pues ya se las iban a llevar a Europa para poderlas vender y tener ellos estas ganancias. También se hace pues énfasis que en este intento de entender un desarrollo corporativo de las naciones, pues hay que poner atención muy bien en todo el proceso histórico de la época colonial. Pues se señala que el estilo de los países colonizadores coloniales pues tendrían una gran influencia de espíritu liberal, más marcada en varios territorios europeos, que pues esto ayudaría a que se despertara de manera tal vez no tan rápida, pero sí se empezaría a marcar como que el capitalismo, que ayudaría a desarrollar esa economía y lo social a un largo plazo. Siguiente diapositiva. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Las instituciones económicas y políticas fueron creadas por la corona española con el motivo de poder controlar todas las actividades económicas y políticas de las nuevas tierras. Y es por ello que se ven en la necesidad de crear ciertas instituciones. La siguiente diapositiva, por favor.
¿Cuáles son estas instituciones? Las instituciones son la encomienda, el reparto, la esclavitud y el tributo, aunque esta última surge porque se consideraba a los nativos indígenas como siervos y por lo tanto debían de pagar un tributo a la corona española. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron los intereses de los conquistadores? El primer interés de los conquistadores era cristianizar a los nativos y también era la obtención de tierras y metales preciosos, pero tanto para ellos como para la corona. Pero la obtención de metales preciosos fue una decepción, ya que solo en México y en algunas partes de la región andina lograron encontrar los metales, pero aún así no eran suficientes para saciar el deseo de los conquistadores. El sistema productivo de las posesiones españolas en América se orientó en primera instancia a abastecer el mercado europeo de metales preciosos, de productos agrícolas y de materias primas. La región centroamericana y la región caribe tenían poco que ofrecer y por lo tanto se convirtieron en zonas periféricas del vasto imperio español. Lo siguiente que llamaba el interés de los conquistadores era el comercio que podrían obtener por medio de la exportación de los distintos productos que se encontraban en toda América, y también, a pesar de la importancia del comercio exterior, se dio el comercio interior, y también tuvo grandes ingresos para la corona. Aunque estos no eran los únicos ingresos que tenían, sino que gran parte de los ingresos era por medio del tributo. Y vemos con esto la importancia que tenía el tributo, entonces hablaremos un poco más de ellos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué era y cómo funcionaba el tributo? Pues dice que el tributo era una institución y parte fundamental de la economía, pues esta era una fuente de ingreso que era importante y que también ejercía una presión considerable sobre la población indígena. Pues el ingreso debía mantenerse a pesar de epidemias, malas cosechas o desastres naturales, pues todo esto iba a caer sobre la población indígena. El pago de tributo en especie servía como base para el comercio y pues ponía en circulación gran cantidad de bienes y consumos, y en esta suma pues estas producciones ayudaban en gran parte al comercio para la exportación, que era el que se menciona en los textos que citamos, pues de que estas exportaciones eran parte del cacao y el añil. La fuerza de trabajo indígena también fueron soportes de la organización y reproducción de una débil economía interna. Dice que en América el tributo y las castas justificaron a lo largo del periodo de la colonia como un derecho entregado en muestra de un vasallaje que los incas cedieron al rey de Castilla, pues ellos le ofrecían esto al rey para esas ganancias para este mercado. También negociaban las cantidades que el tercer estado castellano pagaba en calidad de servicios, y el tributo de indios no siempre se cobraba con los mismos sistemas que antes había utilizado los gobernantes locales. En actuales territorios como los centroamericanos, menciona que en los años previos de la conquista española, pues los súbditos entregaban el tributo en una especie y servicios personales, pero en la región andina, con la excepción de algunos lugares, tenían la obligación tributaria de cumplirla, con pocas excepciones por medio de laborales. También dice que el tributo español cobrado en bienes y servicios personales pues inició una correspondencia a los encomenderos, que esto no modificó mucho los sistemas previamente aplicados en algunos territorios, pero menciona que en el sur sí provocaba la resistencia, porque la entrega de tributo en especie rompía de forma radical con la costumbre en la mayor parte del imperio incaico.
También dice que en la Nueva España, pues del siglo XVI, se mantiene vigentes diferentes cobros que anteriormente correspondían a los señores locales, además del tributo que ahora se pagaba a la corona o a los encomenderos, sin mencionar esas entregas a la curia, o sea, a los eclesiásticos, que en este periodo en algunos lugares de la Nueva España se coronaba una capitación graduada y en otros como algo uniforme. O sea, aquí también decía de que con la llegada de los españoles en el descubrimiento de América, pues también la iglesia tiene un papel esto representaba como al servicio. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. ¿A qué llamaron servicios personales los conquistadores? Los españoles llamaron servicio personal al trabajo prestado por los indios como tributo. Sin embargo, es necesario aclarar que aunque se utiliza siempre el término servicio personal, su significado fue cambiando a través del tiempo. En un principio, los encomenderos prefirieron usar ese trabajo en forma indiscriminada y no distinguieron del servicio personal de la esclavitud. La fuente que sustentó todas las empresas iniciales de conquistadores y colonos fue la producción agrícola de los indios. Los españoles, además, no estaban interesados en esa época en la tierra, pues había mucha y carecía de valor, sino en los indios como fuerza de trabajo. Por eso, de solicitar tierras, solicitaban el repartimiento y la encomienda de indios, pues por este conducto los indios encomendados o repartidos los suministraban trabajo y alimentos por concepto de tributo y servicio personal. La siguiente, por favor. El repartimiento, que también jugó un papel importante durante la colonia y sobre estas instituciones, pues se dice que paralelamente a la encomienda funcionó el sistema del repartimiento forzado, que consistió en el trabajo rotativo y obligatorio de los indígenas en proyectos de obras públicas, o sea, de que a estos indígenas los ponían a trabajar en las obras públicas y en esos proyectos que la corona mandaba a realizar. Entonces era como también una forma de explotación. Estas obras públicas y trabajos agrícolas que también realizaban eran considerados vitales para el bienestar de la comunidad, pero esto lo realizaban sin el consentimiento de la población indígena. Las encomiendas paulatinamente fueron perdiendo su razón de ser, entre otros motivos por la caída de la población y la desaparición de los conquistadores, que esta recompensa tuvo paz para algunos imperios que en la mayoría de las provincias. En cambio, los repartimientos persistieron hasta el fin del periodo colonial y especialmente desde finales del siglo XVI. Estos sistemas laborales predominaron en gran parte en la América española, y mientras que en las haciendas laboraban peones, jornaleros y capataces, los mismos obreros libres ofrecían estos servicios para la ayuda de estas obras. En las ciudades, por su parte, se constituyó una mano de obra libre y calificada, que era puesto por parte de algunos carpinteros, carreteros y gremios de artesanos en general.
Todas las categorías laborales descritas como el esclavismo, encomienda, repartimiento, operaron de manera muy diversa, de acuerdo a costumbres y regiones muy variadas. Por ello, se generalizaron necesariamente cuenta de muchas situaciones locales dentro de estas comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. La encomienda nace en las Antillas y fue exportada a la Nueva España y al resto de América. La ley que daba validez a la encomienda eran las ordenanzas de Burgos. Y en lo que respecta a la agricultura y a la propiedad de la tierra, el antecedente técnico de la hacienda fue la estancia, más concretamente que la encomienda. La estancia ganadera y en general la merced de tierras para fines agrícolas contribuyen a la formación de la propiedad de la hacienda. En sus inicios, la institución consistió en la adjudicación como servicios forzados y no remunerados de grupos de indios a colonos. Tales adjudicaciones no fueron llamadas en los primeros tiempos encomiendas, sino repartimientos. Este primer nombre conservó vigencia y se convirtió en otra institución. Posteriormente, la expresión encomienda hacía referencia al régimen personal entre el español y sus indios. Fue la misma corona la que impulsó la utilización del término encomienda a nivel particular, porque solo de esta manera se garantizaba que los poseedores de indios asumieran, al menos en teoría, una serie de obligaciones tanto con los indígenas como con la corona. Además, la encomienda podía ser más controlada por la corona, pues solo a ella correspondía otorgarla y por lo tanto podía determinar su tiempo de duración. La encomienda era una concesión otorgada por la corona y supeditada a confirmación real a través de algunos funcionarios como lo son los virreyes, los presidentes de audiencia o gobernadores, y que implicaban a un grupo de nativos encabezados por algún jefe comunal o designado también por los mismos conquistadores, quienes debían de pagar un tributo al beneficiario de tal merced. La encomienda se transformó en el bien más preciado al que un conquistador podía aspirar como recompensa de sus servicios militares. Como se dijo anteriormente, esta institución es legalmente una asignación oficial de comunidades indígenas a un colonizador privado, pero además es una institución jurídica, aunque también tiene un carácter económico por la relación productiva agraria. Entonces sería una institución jurídica, una institución política, una institución económica y también una institución administrativa. En la segunda mitad del siglo XVI comenzó el decaimiento de la encomienda y la formación de las haciendas. La encomienda operó no solo como un factor destructivo de la propiedad comunal de los pueblos, sino que también dio origen a la formación de las haciendas. El sistema no era completamente nuevo, pues los españoles lo habían aplicado cuando conquistaron el sur de España y cuando vencieron a los moros. Y esta se acomodaba fácilmente a las instituciones indígenas existentes. Es por ello que deciden utilizar la encomienda dentro del continente americano. La siguiente diapositiva, por favor. Ya aquí comienza una parte de estas instituciones que habla sobre la esclavitud y sobre los indígenas. En esta parte pues habla de una esclavitud legal que sucedió en la conquista, pero se dice que esta esclavitud en América incluye la esclavización de parte de población indígena a partir del descubrimiento de América y la importancia posterior que tuvo esta en este continente sobre estos esclavos capturados que fueron capturados en otro continente. La institución de la esclavitud ya existía en la América precolombina, pero dice que los colonizadores españoles la continuaron expandiendo como medio de un dominio para ellos y una fuente también como de ganancia y explotación de tierras conquistadas, pues utilizaban a esta esclavitud para ponerlos a trabajar sobre estas tierras y poder sacar de estas tierras toda esa mercadería que a ellos les iba a servir.
Sin embargo, dicha esclavización pues no encajaba con las leyes castellanas y causó controversias desde el principio. Ya dice que con el reinado de Carlos I, la esclavitud de los indios fue prohibida oficialmente, entonces ellos ya no podían agarrar indígenas y esclavizarlos y ponerlos a trabajar en tierras para explotarlos, porque ya a partir de este reinado pues ya existió como que una nueva ley en donde lo prohibía, aunque algunos la practicaron de forma ilegal. Además, los señores españoles disponían de las encomiendas, las cuales sí les permitían contar con una mano de hombres libres. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de esclavitud en América, normalmente pensamos que se refiere a la utilización que hicieron los conquistadores de las personas negras. Y pensamos que los indígenas todo el tiempo fueron siervos, aunque muy maltratados, pero a fin de cuentas siervos. Aunque esto no es de todo cierto. Los indígenas también fueron esclavos y en sus inicios fueron esclavos cuando eran capturados en las guerras justas, las denominadas guerras justas, pero la esclavitud indígena no se dio solo cuando los nativos fueron capturados en estas guerras y condenados a ser esclavos de los conquistadores, sino que también se dio por la diversidad de los territorios americanos, la gran cantidad de nativos en el continente y lo costoso que fue traer esclavos negros hasta América para trabajar. Porque se dice que por la gran cantidad del territorio americano, la diversidad, perdón. Porque en algunas partes las tierras eran distintas al sistema que conocían los esclavos negros y los indígenas sabían perfectamente trabajar en estas tierras, entonces fueron utilizados para trabajar específicamente en estas tierras. Y también como habían demasiados indígenas, obviamente, fueron también empleados para este trabajo. Y como era, por decir, más caro comprar un esclavo negro que un indígena, y los indígenas habían por montones, los podían utilizar como esclavos y se ahorraban ese dinero que les habría costado si comprasen un esclavo negro. Los conquistadores comenzaron a utilizar a los indígenas para realizar trabajos forzados, especialmente los tenían trabajando en minería y en la agricultura. Aunque posteriormente la corona prohibió la esclavitud indígena, pero porque se obtenían grandes ganancias, los conquistadores decidieron hacer caso omiso del mandato real y en algunas regiones se continuó esclavizando a nativos. El mayor problema de los nativos americanos fue ser mano de obra barata o gratuita para los conquistadores. Y en el transcurso de la era colonial, los españoles sometieron a sus súbditos americanos a distintas formas de trabajo. Al mismo tiempo, la esclavitud fue una fuerza laboral muy importante durante este periodo. En el contexto del proceso de conquista, se esclavizó al nativo capturado en guerra justa para que trabajara en la extracción de metales preciosos y que proporcionara alimento a los conquistadores. Las presiones ejercidas por el sector de la iglesia y la disminución de la población indígena por distintos factores determinaron que la corona permitiese el ingreso de negros africanos para que sustituyeran a la mano de obra aborigen. La siguiente diapositiva, por favor. También tuvo un papel importante la esclavitud negra. Pues los esclavos negros fueron empleados fundamentalmente en los sistemas de plantación y en menor medida en los lavaderos de oro, que también fueron requeridos para el servicio doméstico, donde además les otorgaban prestigio social a sus amos. La primera fase que tuvo esta economía
de las colonias americanas, llamada también un ciclo de oro, corresponde a la introducción de mano de obra de esta esclavitud negra para poder alcanzar un alto rendimiento de las provincias de los metales. Esta economía avanzó desde varios puntos de territorios de América hasta llegar al sur, y el empleo de la esclavitud negra en la época significó pagar por ellos altos precios, como mencionaba Karina, puesto que la trata atlántica todavía no había alcanzado su continuidad ni su ritmo intenso. En algunas colonias donde la población era numerosa, los negros trabajaban mezclando tanto en los lavaderos de oro como en los trabajos complementarios para producir estos alimentos. También se pone como un ejemplo en el caso de México, Chile y Perú, que tuvieron una población indígena abundante, permitía la formación de formar conjuntos de indios y de esta esclavitud negra también, organizándolos para los trabajos en las minas y en los cultivos complementarios. Al desaparecer la segunda mitad del siglo XVI, los lavaderos de oro surgen en un segundo horizonte minero que, aunque de mayor importancia, tuvo menos rendimiento con la misma población esclava. Esta nueva fuente de riqueza fueron las minas de plata, las más grandes, que estaban en varios puntos de territorios de México y de Bolivia, al demostrarse que el trabajo masivo de la esclavitud negra en la producción de plata no tenía mayores ventajas económicas, pues no traía grandes ganancias. Los indios fueron desplazados definitivamente en el trabajo de las minas, que tuvo carácter obligatorio por una disposición virreinal conocida como mixta minera. El negro, quien fue auxiliar de los españoles durante la conquista, estuvo a lo largo de todo el periodo colonial, trabajando en la explotación de minas. Más que un peón, se le consideró como una mano de obra calificada, pues de suerte que ocupó puestos de jefes de cuadrillas, también fue capataz, guardián, y dada su importancia, en algunos lugares se le dio el nombre especial, como el de Saya o del de Saya o Payo. Pues estas actividades y funciones estuvieron asimismo bajo la legislación y la sustitución progresiva de la extracción de minerales por el cultivo de caña de azúcar, y esto comenzó en las Antillas. Este cultivo se desarrolló de acuerdo con la demanda de los circuitos mercantiles para obtener otras mercancías y pagar el costo de acarreo de esclavos que tenían ganancias a los mercaderes. También se incrementaron los cultivos del trigo y de algunos, así como de la papa y el cacao y el algodón en las plantaciones del continente. Entonces, por esta razón, la esclavitud negra fue muy importante para la conquista, ya que para ellos era como que de esa mano de obra les traía mejor mercancía que la de los indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. Y gracias. Muy bien, muchas gracias Darla y Karina por su exposición muy interesante, bastante completa, creo yo, ¿verdad? Y pues bueno, con todo lo que nos plantearon, pues como que nos da la pauta a poder generar una, digamos, una conversación, una discusión ahí que puede ser muy importante, por supuesto, en el plano académico. Así es de que gracias a ellas, ¿verdad? Por su exposición, por iniciar este ciclo ya de exposiciones. Pues se les felicita y se les agradece. Muy interesante. Siempre hay muchas cosas que decir, siempre hay muchas cosas que preguntar, que ampliar en estas temáticas. Son muy extensas, como ya se les dijo, no pretendemos agotarlas en un periodo de clase o en una exposición, ¿verdad? En todo caso, el ejercicio está y yo creo que ustedes lo están empezando a hacer bien. Así es de que muchas gracias. Entonces,
Darla y a Karina. Y bueno, entonces compañeros, compañeras, compañeros, creo que se abre aquí un buen espacio, tenemos suficiente tiempo para discutir un poco aquí algunas cosas sobre la exposición de las compañeras, y yo dejaría ante todo pues la inquietud en ustedes, los compañeros que están participando de la clase, ¿verdad? En esta reunión creo que estamos cabales. Y entonces, como para, no sé, si tienen alguna interrogante, alguna pregunta que hacerle a las compañeras o hacer algún comentario, ampliar alguna cosa de lo ya dicho, etcétera, etcétera. Como les digo, estas son temáticas extensas que nos abarcarían posiblemente varios periodos de clases. Evidentemente no lo podemos hacer porque no tenemos tanto tiempo disponible, pero pues evidentemente ya podemos ir avanzando bastante con esto. Así que, compañeros, yo los dejo a ustedes entonces en el uso de la palabra. Una pregunta, licenciado. Sí, díganos. Más o menos me queda la duda porque recuerdo haber leído alguna vez sobre este tipo de situaciones durante el periodo. Es cómo iba cambiando la figura del esclavismo, digamos, de cómo era visto tanto de manera moral como de manera legal en la península ibérica, ¿verdad? O sea, en ese territorio, no solo acá, paralelamente, o sea, en ese mismo periodo, cómo era visto tanto allá como acá, porque según entiendo, algunas de las cosas que fueron cambiando allá obligaron a que también cambiaran acá, ¿verdad? Esas figuras del uso de esclavos y todo eso. Es como mi duda que tengo. Bueno, no sé si ese es para mí o para las compañeras, no sé, José Alberto. Pues no sé, es para quien pueda ayudar a desarrollar esto. Si gusta, pues le damos chance a las compañeras, ¿verdad? Para que ellas nos puedan iniciar, ¿verdad? Y aquí las apoyamos, por supuesto, con gusto entre todos, porque al final de cuentas la clase es de todos, ¿verdad? Y si algo falta ahí, pues en lo que yo puedo contribuir, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Pero entonces, las compañeras quieren, pues de alguna manera responder a esta inquietud de José Alberto, creo que se los agradeceríamos. Darla o Karina. Si no recuerdo mal, cuando por medio fue de un sacerdote o algo así, no me recuerdo muy bien, es que él observa que los indígenas no son tan distintos de los españoles. Y le lleva ese informe al rey. Entonces, al darse cuenta de que ellos también son humanos, hacen que la esclavitud indígena quede atrás y sean tratados como siervos. Ahora, con la esclavitud de los negros, eso sí, no sé, preferiría que usted lo diga, licenciado. Claro que sí, Karina, con gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, lo que pasa con la esclavitud es de que nosotros podríamos venir con la idea. Yo creo que la idea de la esclavitud en general es la idea del esclavo clásico, ¿verdad? De Grecia y de Roma, ¿no? Independientemente de que esta esclavitud desaparece relativamente, ¿no? En época del feudalismo, la esclavitud como tal va a seguir existiendo, tal vez no como digamos, la fuerza de trabajo clave en los procesos productivos, pero pues esclavos van a seguir existiendo y a quienes les van a tocar, ¿verdad? Pues la continuidad de esto, digamos, al menos en Europa y en España, como ya se mencionaba, es justamente los esclavos negros, ¿verdad? Los esclavos negros que eran como la principal, digamos, y el África, ¿no? Como el principal, digamos, lugar, ¿no? ¿Verdad? De donde se obtenía esta fuerza de trabajo. Posteriormente, cuando se encuentra este continente, ¿verdad? Se llega al continente americano, pues se encuentra también con una gran cantidad de fuerza de trabajo
que podría utilizarse y que también se esclaviza, digamos, con o sin autorización al final de cuentas, como ya se mencionó. Y tampoco esto es nuevo para los indígenas, que esta es otra de la cuestión, ¿verdad? Que a veces se cae en el plano así muy idílico o utópico, digamos, de plantear o de criminalizar, podríamos decir, a los españoles, pues que por supuesto se lo merecen, ¿no? Pero en el hecho como que ellos hubieran venido a implantar la esclavitud entre los indígenas. Obviamente nosotros sabemos que la esclavitud entre los mismos indígenas era algo que ya estaba presente y que se hacía por todos lados, desde México hasta la América del Sur. Y si no, simplemente retomemos el Popol Vuh y el Memorial de Sololá y leamos ahí qué se dice de la esclavitud entre los mismos nativos. Al final los españoles lo que vienen a hacer pues, es como de alguna manera aprovechar ciertas especies de instituciones que ya existen aquí, les dan forma, las adaptan, las adecuan o adecúan a sus intereses, a sus circunstancias, digamos, y se aprovechan obviamente esta fuerza de trabajo. Claro está que posiblemente la explotación española o europea en general pueda ser mucho más fuerte, ¿no? Que la explotación que los mismos indígenas se hacían entre ellos, con la única diferencia de que entre los indígenas todavía algunas formas de explotación eran para sacrificios humanos, mientras que los españoles no los van a sacrificar a ningún dios ni dioses, pero al final los van a sacrificar por lo grosero, podríamos decir, ¿verdad? De la explotación a que someten a los indígenas, ¿no? Claro está, esto, como ya ustedes saben, conduce a algún intento de liberar de la esclavitud a los indígenas, lo cual se intenta medianamente, no se logra con las leyes de Burgos que ya se mencionó, pero sí se logra en buena medida, digamos, con las leyes nuevas. Esto, por supuesto, no va a hacer que la esclavitud desaparezca, que los indígenas mayoritariamente ya no van a ser esclavos, cierto, pero que va a seguir habiendo otras formas de esclavitud, especialmente la esclavitud de los negros y especialmente en regiones en donde no se podía explotar fuerza de trabajo indígena, ¿verdad? En las circunstancias que fuera, pues esto sí va a seguir sucediendo. Y esa idea de la esclavitud se va a seguir suscitando, básicamente, tal vez no tanto con la población indígena, sino básicamente con los negros o en circunstancias muy particulares, incluso con blancos, prisioneros, especialmente en época de la Revolución Inglesa. Y luego esta esclavitud ya, como ustedes saben, nos lleva hasta... ¿qué les digo? Pues la guerra de secesión en los mismos Estados Unidos, 1861-65, y al final será eliminada en colonias americanas, por ejemplo en Brasil, que creo que es el país más tardío ya como país, hacia 1889, imagínense si no estoy mal, y en Cuba, que finalmente esos españoles mantendrán esa esclavitud todavía negra prácticamente hasta el momento en que Cuba y otras islas les son arrebatadas por los españoles hasta 1898. Entonces yo creo que más o menos eso es lo que podríamos decirle con la compañera, al compañero José Alberto. No sé si más o menos con esto respondemos un poco su pregunta. De todos modos, esto lo vamos a ir como abordando en el ínterin de la clase y de otras clases seguramente, ¿verdad? Entonces, no sé si más o menos esto pues contribuye a resolver un poco su duda, José Alberto. Sí, licenciado, justo esa era la línea de la duda que tenía. Excelente. Gracias, José, por su pregunta. Entonces, ahí vamos. De hecho, vamos a seguir de alguna manera tocando el tema. No sé, entonces, los demás compañeros, ¿verdad? ¿Alguna otra cuestión, verdad, que quieran que se plantear? ¿Alguna inquietud, duda sobre la exposición de las compañeras que quieran preguntarles algo o aportar algo, o ampliar algo? Pues aquí nuestros aportes, en el sentido que sean, son fundamentales, ¿verdad? Así es de que, por favor, los escuchamos. Ustedes son muy participativos en estas cosas. ¿Bien? ¿Alguna cuestión? Todo está muy claro, no hay necesidad de
como de abordar este tema un poco más, no sé. Pregunto. Yo tengo una duda. Bueno, no sé. Sí, María No José, sé si es díganos. duda, no sé si voy a plantear bien. Es que al principio Darla nos estaba contextualizando, pero creo que me desubiqué un poco porque sí fue mucha información, no podía repetirlo, ajá, un poco como que más sintético para que no fuera tan amplio, por favor. Bueno, entonces dejamos el uso de la palabra Darla, ¿verdad? Para, si nos puede sintetizar muy rápidamente como el inicio de su exposición, el contexto, pregunta María José. Sí, creo que entendí bien, María José, por ahí estaríamos. Sí, lo que puedo Así es, mencionar, no licenciado. sé, el contexto como para resumirlo. Sí, se trataría del contexto como en el que surgen o empiezan a aplicarse estas instituciones, primeras instituciones coloniales, digamos, de explotación. Una cuestión muy breve ahí, ¿verdad? De hecho, usted ya lo dijo, ¿no? Solo sería cuestión como de sintetizar, ¿verdad? Así muy rápidamente algo de eso. Sí, está bien. Pues mencionaba que al principio como en contexto que también se abarca un espacio territorial que menciona que la conquista del actual territorio centroamericano pues tuvo como consecuencia inmediata la puesta en práctica de medidas de diversa índole que aseguran ese dominio español sobre una población vencida. Pues una de las primeras medidas fue la división territorial en gobernaciones claramente definidas que se dio en los primeros años y estas gobernaciones pues eran concedidas por méritos de la conquista. Y los primeros años fueron una etapa en la que los conquistadores iban con un fuerte deseo de conseguir riquezas, tierras, y esto llegó a su fin cuando la corona emprendió una conquista burocrática que de estas posesiones en América, y en ese sentido la audiencia fue el instrumento clave para asegurar ese dominio regio sobre las colonias. También, además de crear instituciones administrativas y políticas en América, se crea también en España dos instituciones que serían fundamentales para atender los asuntos relacionados con las Indias, que son como estas casas de contrataciones que se encargarían de regular el comercio, control de pasajeros, carga, creo yo, el Consejo de Indias, que coordinaba una organización administrativa, y esto daría una autoridad legislativa en control político de los asuntos relacionados con América. Entonces ya aquí entra que la corona española no solo crea estas instituciones políticas y administrativas para controlar a los nuevos y antiguos pobladores de América, sino que también crea instituciones económicas, ya que la economía colonial fue de un carácter mercantilista y que tenía por objeto principal tener un alto rendimiento económico que deja en beneficio a España. Y principalmente en estos temas de extracción de metales preciosos que se fueron mencionando en toda la exposición, y el comercio colonial, que sería de forma secundaria la ganadería y agricultura. No sé si dejo claro eso, Majo. Pues no sé, pregunto María José, a mí me queda claro, solo voy a hacer alguna como algún agregado por ahí, pero no sé, María José. Ajá. Sí, ahorita sí queda claro. Gracias a los dos. Bueno, es que sí, yo creo que tal vez este contexto más se trataría como de pensarlo yo diría, a partir de las conquistas, digamos, o de esa dominación española ya directa en las colonias, bueno, primero en las Antillas, luego en territorio continental, y pensarlo más o menos en términos del siglo XVI, que sería como el periodo de establecimiento, de estructuración
esta serie de instituciones, tanto económicas como políticas, ¿no? Dentro de ese proceso que correctamente decía Darla, ¿verdad? De que se organiza de burocratización justamente de, digamos, de estas colonias, ¿no? Y en donde de alguna manera, pues la corona española, de no tener el control directo, pues lo toma de manera clara, podríamos decir, y contundente a partir de las leyes nuevas de 1542. Entonces, como que estaríamos pensando un poco más que todo, pues por ahí, por esta etapa del siglo XVI, ya que, pues, obviamente, siglo XVII y XVIII serían etapas ya de un dominio colonial con estructuras tanto políticas y económicas ya, digamos que bien establecidas, a través de las cuales se dio pues el control, ¿verdad? Y dominación de todos estos territorios y obviamente con sus poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que retomar este asunto y pues se mencionaban varias cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, se habló un poco del tributo. Y yo creo que ustedes se recuerdan perfectamente qué es el tributo, ¿verdad? Lo hemos discutido ya creo que lo hablamos en Universal 1, lo mencionamos en pues, Universal 2 un poco, en América 1 se maneja bastante. Entonces, tenemos la idea clara de que la tributación es ese reconocimiento, ¿no? De que en una sociedad despótico-tributaria, por ejemplo, da una comunidad inferior o las comunidades inferiores como comunidades dan a la comunidad superior en reconocimiento al finalmente a las funciones de dirección o de gobierno, de alguna manera, que éstas ejercen y que al final de cuentas este reconocimiento que se da o de este reconocimiento que se da no se espera nada. Algo también por el estilo sucede en el feudalismo. Lo único es que en el feudalismo el tributo es ese reconocimiento que el individuo como individuo, o sea, siervo, fíjense bien, siervo, no vasallo. Y aquí no hay que confundir algunos conceptos, ¿no? El siervo es el que tributa, el vasallo no tributa, ¿verdad? Entonces, en el feudalismo, los siervos como individuos, aquí ya no como comunidades, como sucedía en el despótico tributario, van a tributar a personas como individuos, que en todo caso eran los terratenientes o los señores feudales, y que al final de cuentas el tributo, tanto en unas como en otras sociedades, no serían más que expresión de un pago de la renta de la tierra, ¿verdad? El tributo. Entonces, aquí nos valdría la pena preguntarnos ¿a quién tenían que tributar los conquistadores entonces? Perdón, no los conquistadores, los nativos. Y creo que las compañeras lo mencionaron en algún momento, ¿verdad? Los nativos son considerados como, en algunos documentos se dice vasallos del rey. Esta es una aberración, ¿verdad? Porque evidentemente los nativos como tales, tanto como ser vasallos del rey, nunca lo fueron. Si nos atenemos a las categorías, digamos, de lo que es el vasallaje en época del feudalismo. Entonces, los nativos van a ser más siervos que otra cosa. Y en una situación de servidumbre es que estarán obligados a tributar, lo mencionó, no sé si Karina o Darla, van a tributar, digamos, a la corona, quien tendrían obligación como una especie de siervos, ¿verdad? Más que vasallos, ¿no? Entonces, por supuesto, esa tributación podría ser, como ya sabemos, en especie, podría ser en prestaciones personales, podría ser si es que había algún tipo de metales preciosos o algo de moneda, si es que la hubiera, también podría ser ahí. De hecho, en el transcurso de la colonia esto pasó, pero el tributo estaría entonces en función de eso. El tributo era algo nuevo, algo que los españoles vinieron a imponer aquí por sus propios medios
o era algo que ya los nativos conocían? A ver. ¿Alguien quiere responder esto? Ya lo conocían, por supuesto, ¿verdad? Como nos dice Ariel. O sea, el tributo era algo aquí normal. Y esas son otras cosas que tenemos que también tener claras nosotros para ser objetivos en la historia y no estar pensando en malos y buenos y toda la cuestión, porque la historia no es eso, en estar viendo malos y buenos, es en explicación de procesos simplemente. Entonces, tanto la esclavitud, como ya mencionamos, como el tributo era algo perfectamente conocido y practicado aquí en las sociedades antiguas americanas, ¿verdad? En el curso anterior de Historia de América 1, ¿verdad? Ahí ustedes se dieron cuenta de cómo funcionaba la tributación aquí entre las sociedades antiguas americanas, mayas, aztecas, incas, ustedes lo expusieron incluso, ¿verdad? En la clase. Entonces, el tributo no era nada nuevo. Lo que pasa es que los españoles lo vinieron a utilizar y a aplicar de una manera individual. Aquí todavía el tributo se conocía como una tributación un poco como despótico tributaria, si ustedes quieren, aunque fíjense bien que los españoles de alguna manera siguieron en esa dinámica, en tanto que el tributo que venían ellos o que impusieron fue a través de un tributo comunal, a través cuando crearon los pueblos de indios o resguardos de indios, ¿verdad? Entonces, como que se hubiese seguido algo parecido. Lo único es que este tributo, si bien es cierto, queda claro que los nativos como siervos de la corona española solo deberían de tributar a la corona española, al final la corona española les dice, bueno, como ustedes necesitan beneficios y si no los tienen, pues como ustedes los quieren, yo, dice la corona española, cedo parte de esos tributos que solo a mí me corresponden para que a ustedes se los den los nativos. Y así es como funcionó el asunto. De ahí que, en ese sentido, uno o más pueblos o resguardos de indios tributaran a un criollo, a un terrateniente, digamos, en particular. Entonces, más o menos, por ahí es que se establece el tributo. Y el tributo se empieza a manejar desde, digamos, desde las Antillas, ante la ausencia de los metales preciosos. Recuérdense que como no hay metales preciosos, entonces, pues bueno, páguennos el tributo ¿en qué? En comida, digamos, en frutos de la tierra, en frutos de la naturaleza, o en obligarlos a trabajar de alguna manera, no solamente las tierras, en la construcción de algún, digamos, de las primeras poblaciones, ¿no? Que se fueron construyendo en las Antillas, y así fue, ¿no? Y esa tributación, de alguna manera, cuando se llega a territorio continental, sigue funcionando, sigue dándose, y el tributo ahí está, no hay pierde, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como el tributo se integra primeramente en las Antillas, y luego los españoles le van dando sus particulares formas, digamos, en territorio continental. Y es una tributación que aunque cambia de forma, aunque cambia, digamos, en ciertos aspectos importantes, pues está presente durante toda la colonia, ¿verdad? La tributación está presente hasta con las Cortes de Cádiz en 1812, si no estoy mal. Entonces, pues bueno, como que esta sería una primera cuestión relacionada con la tributación, ¿verdad? No sé, si hay alguna pregunta en el ínterin de, ustedes me van diciendo, por favor. Ahora, por ejemplo, los servicios personales y el repartimiento y encomienda, solo para ir retomando un poquito el asunto y ampliando un poquito, ¿verdad? Lo que ya las compañeras, pues, bastante bien nos explicaron.
Entonces, bueno, antes que se me olvide, el tributo hay que diferenciarlo de cualquier otra prestación. El tributo no es lo mismo que impuesto, ya ustedes lo saben. El tributo tampoco es lo mismo que las contribuciones que le hacían a la iglesia y cualquier otro tipo de contribuciones, digamos, de otra índole. Ahí son cuestiones ya diferentes que en su momento podemos como discutir y ampliar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los pobres nativos, ¿verdad? Estuvieron sujetos a toda una serie de contribuciones y de pagos según se le dio la gana a la corona española, a los terratenientes criollos en general, a la misma iglesia, como ya se mencionó, y en un momento dado, pues esas contribuciones obviamente podían pues, tener algún nombre en particular, pero no podemos confundirlas con el tributo. La tributación es esa obligación que se tiene en este caso, con la corona, pero que la corona cede a los conquistadores parte de esos tributos, ¿verdad? Esa es la cuestión. No sé si esto queda claro y si no, ustedes me preguntan, por favor. Muy bien, perfecto, estamos bien entonces. Ahora, con los servicios personales, mire, aquí nos viene un problemita, gracias Jorge, porque Jorge Miguel, ahora sí no me equivoco, ¿verdad? Entonces... Sí, ahora sí. Excelente, Jorge, mucho gusto. Entonces, vean, con relación a esta cosa de las prestaciones personales y del repartimiento y encomienda, pues se genera mucha confusión, pero vean, tanto el repartimiento y la encomienda en realidad tienen su origen en España, como bien lo dijeron las compañeras. En realidad eso no nació aquí. No es que aquí se hayan inventado el repartimiento y la encomienda. Eso ya venía de España, aunque en España tenían un carácter diferente. Y, por ejemplo, en la España de la Alta Edad Media, es esta, digamos, ¿cómo les diría? Es esta cosa llamada encomienda, parecería más que todo algo parecido, valga la redundancia, a aquel patrocinio romano, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Porque se trataba por lo general de pequeños propietarios rurales que cedían tierras de su propiedad, una parte de las mismas a un señor o patrono, quien a cambio de ellos se obligaba a su protección y defensa. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, la encomienda o alguien encomendaba sus tierras cuando cedía parte, un pequeño o mediano campesino cedía parte de las mismas a un gran terrateniente que tenía mucho poder y que lo podía defender seguramente en, digamos, de ataques de cualquier, ¿qué les diría yo? Individuo, señor feudal, etcétera, etcétera. Y entonces, justamente estas cuestiones son las que tienen que ver, ¿no? Con esa encomienda, más protección que otra cosa, que también tiene sentido a la hora que la aplican los españoles, porque aparentemente la encomienda es una institución en la que van a proteger a los nativos en parte. Esto ya sabemos que fue una cuestión de nombre más que todo, pero en realidad la idea estaba, aunque no fuera esa su esencia. Entonces, al final, pues también se señala, ¿verdad?, que era una especie de señorío que adquiría la forma de cesión de un dominio con carácter temporal o vitalicio por parte del rey, de un magnate o de un monasterio o de una orden militar a favor de un noble o caballero. En otras palabras, podríamos sintetizar que esa como encomienda era la cesión que se le hacía, ¿verdad?, digamos, a una persona para que asumiese el amparo, protección y defensa, ¿verdad? Guarda, encomienda o defensa de las tierras, lugares o castillos cedidos. O sea, se le daba a alguien entonces
tierras, castillos, que lo podría hacer la corona, o alguien que necesita que lo protejan, y entonces, bueno, cede eso, y entonces el otro lo va a defender, entonces está como encomendado. O sea, ese era el sentido inicial de la encomienda, digamos, en España. El señor de la encomienda, dice, fue llamado comendero, encomendero, comendador, dice, en el caso de que fueran órdenes militares, y percibía el rendimiento económico de la tierra o lugar que se ponía bajo su protección y defensa. O sea, ese fue el sentido inicial en España de la encomienda. Acá la cuestión como que se trastornó un poco, se tergiversó, y bueno, seguramente esto tenía que ver con los árabes, como con los árabes tendrá que ver también esta cuestión del famoso repartimiento, ¿verdad? Entonces, como se nos confunde eso, entonces, pues, dice, cuando hablamos de repartimiento, ¿verdad? Repartimiento de indios o encomienda de indios, es que aquí es donde se manejan indistintamente. Vinieron a significar lo mismo para quienes entonces nos dejaron, bueno, en principio yo diría posiblemente a la altura del siglo XVI, repartimiento y encomienda si fueron una misma cosa. Y yo creo que quien lo maneja magistralmente y que podría ser hasta un ejemplo casi para la mayor parte de sociedades que tuvieron estas características en América Latina es Severo Martínez, ¿verdad? Creo que quien lo plantea más con mayor claridad. Entonces, dice el repartimiento, encomienda de indios, y no sé qué es lo mismo. También el repartimiento fue un término muy conocido en la España de la Reconquista. Fíjense bien, tiene mucho que ver con la guerra contra los árabes, ya que constituyó un elemento fundamental en la labor cristiana de recuperación del territorio peninsular. En el caso de la repoblación de Andalucía, dice, por ejemplo, el repartimiento se convirtió en el sistema a través del cual se articulaba la acción de los monarcas castellanos, quienes colaboraban de manera notable en los sucesivos triunfos frente a los musulmanes, eran agraciados con la concesión de una determinada parcela de territorio. O sea, que ya viene el repartimiento de tierras, fíjense bien. De este modo, el sistema de repartimiento constituía un premio, siendo a la vez la garantía para dichos monarcas de que las tierras recuperadas del poder de los musulmanes serían de inmediato repobladas por cristianos. Entonces, el repartimiento, así de manera muy sintética, sería una distribución ordenada de las casas y heredades de las poblaciones y tierras reconquistadas y que se hacían entre los que habían tomado parte en su conquista según la condición social y los méritos respectivos de los conquistadores. Fíjense bien que entonces aquí en estas colonias lo que se hace es como una proyección, ¿no?, de ese repartimiento que más tiene que ver con la guerra de reconquista y con lo que le quitaban a los árabes y que en todo caso le daban como premio o recompensa a quien realizaba este proceso. Claro, en España había un enfrentamiento directo, obviamente, entre musulmanes y españoles. Aquí no, porque los nativos, digamos, no estaban en pleito con los españoles. Al contrario, son los españoles los que los vienen a someter, ellos lo que intentan hacer es defenderse. Pero igual los reparten y encomiendan como proyección, o los reparten, mejor dicho, como proyección de lo que sucedía, digamos, con lo que le arrebataban a los árabes en la guerra de reconquista. Entonces, esto es muy importante para que tengamos como claridad de dónde vienen estas categorías de encomienda, de repartimiento, cómo se entremezclan al final de cuentas y cómo al menos durante ese siglo XVI, creo yo, sí efectivamente van a hacer una misma cosa, aunque creo yo que a finales del siglo XVI la cuestión empieza a cambiar. Yo diría en el último cuarto del siglo XVI, la cosa empieza a cambiar como producto de las nuevas disposiciones emanadas de las leyes nuevas, que si bien tardaban años, decenas de años en hacerse cumplir, finalmente creo yo que en buena medida, no del todo, pero se fueron cumpliendo. Entonces creo que por ahí habría que ir retomando esta cuestión, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es esta situación de encomienda y repartimiento, como se le va a llamar indistintamente, en el llamado Nuevo Mundo,
va a caer en el plano de, ¿cómo les diría?, de va a constituirse como en el pilar fundamental, ¿no?, del desarrollo de la economía colonial, digamos, no solo en los primeros años, sino en la mayor parte, ¿no?, ¿verdad?, dependiendo de la región de la época colonial, ¿no? Entonces, este sistema de repartimientos que después se hace de indios, pues prácticamente constituyó la fórmula, ¿verdad?, que posibilitó el asentamiento de los españoles con garantías de poder subsistir y de poder obtener lo necesario para su subsistencia y de poder colonizar y mantener la dominación española en las colonias, ¿no? Entonces, digamos que mediante los indios repartidos, dicen, prosperaban las labranzas, ganaderías, casas, minas de los españoles. El rey cobraba impuestos, el rey sí cobraba impuestos, no solo tributos. Tenía, digamos, a su vez, indios propios, perdón, y pagaba los sueldos de los principales jueces y oficiales de las Indias y aún favorecía a personajes nobles o allegados a la corona española, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente empezó a suceder desde la misma dominación de las Antillas, ¿verdad? Y desde 1511, como lo mencionaría Silvio Zavala, y que de alguna manera los abusos en este manejo de encomiendas, repartimientos, como se la quiera llamar, que al final resultan ser la misma cosa, es lo que conduce al final a toda aquella bronca y a las protestas que hace Antonio de Montesinos y que conduce de alguna manera a las famosas juntas de Burgos y a la promulgación de las leyes de Burgos, supuestamente para encontrar una forma como legal, ¿no?, de normar esto y de alguna manera supuestamente suavizar, ¿no?, la explotación, digamos, de los nativos en este momento, ¿no? Pero quizá esto podríamos mencionar a grandes rasgos, ¿verdad? Digamos, en relación a este repartimiento y encomienda, que al final también se viene como entremezclar con el asunto de la esclavitud, y es que aquí es donde se cae en la otra cuestión. En repartimiento, encomienda y esclavitud, resulta que en un momento dado un nativo podía estar repartido, encomendado y ser esclavo al mismo tiempo, y entonces está bajo 3 categorías que al final de cuentas lo conducen a una misma cosa. Y por eso, repito, la bronca de Fray Antonio Montesinos en 1511, que predicó contra los encomenderos, afirmando que tenían perdidas las conciencias por su crueldad y avaricia. Y ese discurso de Montesinos se fundaba en un principio humanitario y en el concepto filosófico de cristiano sobre la naturaleza del indio, su condición de prójimo y su derecho a la libertad, por lo cual su prédica no iba solamente contra los abusos de los particulares, sino contra las instituciones de alguna manera autorizadas por la corona. Entonces, eso es lo que podríamos decir así como grandes rasgos de esta cuestión de los orígenes de la encomienda, del repartimiento, que tienen un origen español y que lo que hacen es trasladarse como proyección en buena medida de la reconquista acá, y obviamente se viene a adaptar o a adecuar a la explotación, ¿verdad? Que obviamente se trata de hacer de los nativos, en virtud de que, pues como se encontraron primero con las Antillas, recuérdense que a México se llega hasta 1519, entonces pues quisieron obviamente salir de apuros y obtener beneficios económicos a como diera lugar, y obviamente lo único que encontraron fue la explotación de la fuerza de trabajo de los nativos, encomendados, repartidos, esclavizados, etcétera, etcétera, ya que aquella otra misma disposición de la corona española establecida en las capitulaciones, que era la de cristianizar a la que estaban obligados los conquistadores, daba la pauta para eso. Todo se conjugaba, todo se conjuntaba para que se crearan estas instituciones que al final de cuentas iban a repartir, encomendar o a esclavizar a los nativos, ¿verdad? No sé si más o menos con esto yo amplío o aclaro un poquitito más, ¿verdad?, la presentación de las compañeras. Como le digo, aquí se trata de ir tratando de dejar más claro el asunto, de ampliar más, y entendemos, tampoco es obligación de ustedes en sus exposiciones, no se les está pidiendo que hagan o que den la clase, es un ejercicio de exposición.
debe ser de la mejor manera posible, por supuesto, ¿no? Entonces siempre vamos a ir ahondando, abordando el tema, pues aquí entre todos, o lo que me concierne, obviamente, como profesor del curso, ¿verdad? Entonces, pues no sé si ahí más o menos yo les dejo un poquito más claro el asunto, si les genera más duda, por favor, lancen sus preguntas, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, ¿verdad? Para mí sí está claro ahí, licenciado. Muchas gracias. Ok, Ángel. Gracias a usted. No sé, los demás compañeros, si estamos bien con esto o hay alguna otra cuestión que se necesite ampliar. Gracias, José. Ustedes me dicen, ¿verdad? No sé si ahora nos queda clara esta cosa de esa relación que hay entre tributo, ¿verdad? Encomienda, gracias María José y Gabriel. Tributo, encomienda, repartimiento, etcétera, etcétera. O por qué en un momento dado yo mencioné que tal vez incluso en la pregunta inicial que hizo José Alberto, creo yo, cuando hablamos de la esclavitud, ¿por qué podríamos decir en un momento dado que los nativos repartidos o encomendados son, ¿cómo les diría, verdad? Pueden llegar a ser esclavos. Tal vez una cuestión que se me olvidaba. Cuando se habla de repartimiento en España, y sí se me había escapado esto. Repartimiento en España era repartimiento de cosas, casas, heredades y bienes que le arrebataban a los árabes, pero no se repartían a los árabes, porque los árabes que aceptaban, digamos, el cristianismo y aceptaban como ser súbditos españoles, por así decirlos, pues los eran dejados incluso con sus tierras o con la mayor parte de lo que tenían, y no se hacía lo que se hicieron con los nativos aquí. Pero es que eran los árabes, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí, no solo se repartían las tierras y bienes que les arrebataban a las comunidades indígenas, sino que se repartían también a los mismos nativos. Ahí está una pequeña gran diferencia entre algo que no sucedía en España, pero que sí sucedió aquí. Por eso les digo, el adaptar a las circunstancias de la explotación, determinado por el grado de desarrollo, digamos, de los nativos y determinado por los intereses de los españoles mismos, ¿no? Que vienen acá. No sé si se capta esta diferencia. Entonces aquí el asunto ya no se vuelve solo en repartimiento de tierras y bienes, sino que se convierte también en repartimiento de personas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo le reparto esta cantidad a fulano y tal, por favor me los cristianiza, le dice el rey, me los civiliza, me les enseña las buenas costumbres, ¿verdad? Me los trata bien, en fin, se los encomiendo, como dice, se los recomiendo, ¿no? ¿Verdad? Y claro, a cambio de eso, pues el español que iba a recibir, el que recibía ese repartimiento, esto empezó a darse desde las Antillas, no digamos en territorio continental, México, en la América del Sur o aquí en la parte de Guatemala, ¿no? Pues bueno, ¿qué tenían que dar a cambio? Tributos que podía ser en especie y, insisto, en prestaciones personales, según se le diera la gana al conquistador. Y entonces, conquistador o colonizador, porque en las Antillas estamos hablando todavía como de colonizadores, ¿no? O de primeros colonizadores. Aquí en territorio continental estamos hablando aquí ya de conquistadores, aquí ya no hay pierde, ¿verdad? Claro que lo de conquistador lleva lo de colonizador y todo lo demás, eso también es cierto, ¿no? Pero ya es otro proceso, digamos, más centrado ya luego de estos procesos de conquista. Entonces, por ahí es en donde como que nos metemos a esta cuestión de la esclavitud. ¿Por qué razón? Creo que habían como dos formas de hacer esclavos, ¿verdad? Una mal llamada esclavitud legal, que ya las compañeras lo dijeron,
que se hacía a través de la justa guerra, todos aquellos que no aceptaban, y se recuerdan, creo que les hablé del requerimiento de Palacios Rubios en una clase anterior, quienes no aceptaban ese requerimiento eran esclavizados y se suponía que eran esclavos legales por no aceptar una ley que los españoles se habían sacado de la manga, por supuesto, como producto de una bula papal por ahí y de unas prédicas del obispo de Ostia, y que después retoma Juan López de Vitoria y Palacio Rubios, le da forma y se inventa esa pendejada, ¿no? De que quien no aceptase la autoridad del Papa y la autoridad del rey de España, en este caso, pues se le hacía la guerra, y que entonces era una guerra justa, y que por lo tanto todos los capturados en esa guerra todos los prisioneros capturados en la guerra, obviamente iban a pasar a ser esclavos legales, ¿verdad? Digamos, de quienes se apropiaran de ellos, y pues que incluso hasta les podían poner su marca como que si fuesen ganado, ¿verdad? Y errarlos y toda la cuestión. Entonces, esta sería la esclavitud de guerra, la esclavitud, digamos, legal, entre unas grandes comillas, porque legal no tiene nada. Pero el otro planteamiento, digamos, de la otra forma de esclavitud sería a través de ese repartimiento y encomienda. Esto es lo que Severo Martínez, me imagino que ustedes han de haber leído, están leyendo La Patria del Criollo. Es lo que Severo Martínez le llama la esclavitud virtual o de hecho. ¿Qué pasaba con esta esclavitud virtual o de hecho? La cuestión está en que los nativos repartidos, digamos, y encomendados, ¿verdad? A un conquistador o a un colono en las Antillas, ¿verdad? El colono o conquistador estaba obligado a enseñarles la religión, a enseñarles el idioma, a enseñarles las disque buenas costumbres. Primero habría que ver si el colono conquistador las tenía. Entonces, estaba obligado a enseñarle todo eso. ¿Cuándo lo iba a hacer? Tenía 100 indígenas o indios en el sentido que que se le daba repartidos. ¿A qué hora? ¿Cuándo lo iba a hacer? Y que a cambio de ello, estos nativos pues tenían que darle un reconocimiento económico. En otras palabras, lo tenían que mantener, pues, ¿verdad? Así era. ¿En qué momento se controlaba a estos colonizadores o conquistadores para que trataran bien a los nativos? ¿Y quién lo podía hacer? ¿Qué tantos funcionarios de la corona habían aquí? ¿Qué tantos sacerdotes habían aquí? Pues obviamente que no los habían suficientes, por eso a los mismos conquistadores se les disque obligaba, obviamente no lo hacían, a que cristianizaran a los nativos. Entonces, obviamente, el trato que estos primeros colonos o conquistadores daban a los nativos era un trato cruel, un trato inhumano, ¿verdad? Y los obligaban a una tributación, como diría en palabras textuales de Severo Martínez, era a una, digamos, tributación arbitraria, excesiva y basada en el terror, ¿verdad? Esto pasaba en todas las colonias, por supuesto, ¿verdad? Pasaba en todos lados. Entonces, prácticamente, si estos indígenas, aunque eran libres de palabra, de nombre, o eran libres porque legalmente no había nada que dijeran que eran esclavos, ¿sí? Al final su condición, ¿verdad? Por las formas extremas y inhumanas de explotación a la que estaban sometidos, con largas jornadas de trabajo, ¿verdad? Obligados a entregar tributo. Si el colonizador o conquistador quería oro y el otro no lo tenía, se lo tenía que inventar, pero se lo tenía que llevar. Y si no, azotes, palo, maltrato, hasta la muerte incluso. Entonces, por eso es que hablamos de otra forma de esclavitud ahí, que no es legal, que en ninguna parte consta que lo sea, pero por el maltrato excesivo, arbitrario de estas personas, prácticamente, aunque legalmente sean libres, en la práctica su trato es de esclavitud. No sé si me explico con eso, compañeros, por favor, para que entendamos que de una u otra manera, ¿verdad? Tan esclavos eran unos que otros. Posiblemente los esclavos legales eran tal vez más maltratados todavía, pero al final de cuentas todos estaban casi medidos con la misma vara, ¿no?
Lo único es que los repartidos y encomendados como esclavos virtuales no los cerraban, ¿verdad? Y tenían algún tipo mínimo de libertad, si ustedes lo quieren, en comparación con los que caían en situación de esclavos, digamos, legales. No sé, compañeros, si me explico con esto como para terminar de darle un poquito de más forma y de más amplitud a este tema. Y yo creo que con lo dicho ya ahorita ya podemos pasar al otro tema y poder hacer la exposición el próximo lunes y luego la comprobación el siguiente miércoles, ¿verdad? Pero pues no sé, por favor, si tienen dudas, pregunten. Si todo esto está claro, que bueno, pues yo creo que las compañeras y yo habremos logrado el objetivo entonces de dejar claridad en este tema, pero en fin, ustedes me dicen, por favor, tenemos unos minutitos todavía para eso. Ok, Gabriel, ¿todo claro? Dice Gabriel, los demás compañeros. Ok, Nancy, Jorge, perfecto. Sí, todo claro, licenciado. Muchas gracias. También José, perfecto. Pues me alegra, nos alegra, ¿verdad? Con Darla y Karina, ¿verdad? Que entonces, ok, Nite, gracias. Pues que, muy bien, Julio, que pues el tema no nos quede así, pues como que ya con la claridad del caso para poder continuar con el desarrollo, digamos, de los posteriores temas. Entonces, los compañeros que tienen el tema de leyes de Burgos y carácter de las primeras instituciones coloniales de explotación, aunque aquí prácticamente ya se adelantó algo de eso, pero igual, ¿verdad? Los temas son bastante amplios como para, híjole, sacarles un montón de cosas. Y entonces, no sé, los compañeros que tienen la próxima exposición. Sí, nosotros iríamos el lunes, entonces, licenciado, ¿verdad? Sin ningún... Sí, José Alberto, ¿quién es el otro compañero que está con Fernanda? Que está con usted? Ah, perfecto. José Alberto, entonces, y María Fernanda iríamos para el próximo lunes porque prácticamente el tema está no agotado, esto nunca se agota, pues, pero al menos lo que nos interesa creo que está ya más o menos dicho y con la claridad que ustedes han expresado que ya se tiene. Entonces ya podemos proceder a la exposición del siguiente tema que sería, ¿verdad? Este del 3.4, 3.5 y como ustedes lo desmenucen. Esto sería para el lunes entonces. Y el siguiente miércoles, pues ya podríamos hacer nuestra comprobación de lectura que tenemos ahí pendiente de leyes de Burgos, leyes nuevas, de escritos de las casas y ¿cuál es el otro? Comentarios reales del Inca Garcilaso, que sería la temática que va de la mano con todo esto, y entonces creo que podríamos salir ya de eso para el próximo miércoles. Entonces, lunes exposición y miércoles comprobación. ¿Estamos? Estamos listos, gracias. Excelente. Qué bien, compañeros, me alegra mucho entonces. Con ustedes, pues la cuestión es bastante práctica, directa y rápida, me alegra mucho y pues ahí su atención, su participación. Le agradecemos a Darla y Karina entonces su exposición y por supuesto, ¿verdad? Y las felicitamos también. Igualmente le vamos a agradecer a los compañeros que vienen y que ya en el orden del programa, pues todos según el tema que tengan, se vayan preparando porque en ese orden vamos a ir, digamos, desarrollando las mismas. Así es de que ahí estamos. Muchas gracias a todos entonces, muy amables. Estaríamos para la próxima exposición entonces del día lunes y la comprobación de lectura para el día miércoles dentro de una semana. Así es que